Buenos días, hermanos, muy feliz sábado. Nos sentimos contentos de poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión vía internet y también hasta los lugares donde nos escuchan todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Antes de abrir la palabra de Dios, te invito a que vayamos a Él en oración. Querido Dios y Padre nuestro, hemos de abrir tu palabra esta mañana. Y queremos suplicar que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe, que nos instruya, que sea nuestro maestro, que quite toda distracción y nos ayude a enfocarnos en este momento en las maravillas y el poder de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Lo pedimos en tu nombre precioso. Amén. El texto bíblico para el mensaje de esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 8 y verso 28. Es un verso muy conocido, un verso que muchas veces hacemos referencia, pero que en estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles, donde estamos enfrentando situaciones nunca antes vistas, en estos momentos cobra un sentido muy diferente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y verso 28, sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión dice, y sabemos que los que aman a Dios. Lo interesante de esto es que cuando analizamos todo el capítulo 8 de Romanos, podemos descubrir algunos detalles interesantes de lo que sabemos. Pero me llama la atención esa expresión, sabemos y sabemos que los que aman a Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que has experimentado tú? Tener información nos hace privilegiados, pero al mismo tiempo podría ayudarnos a tener más caos, más pánico, más temor. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, la Biblia dice, sabemos que los que aman a Dios. El que sabe y conoce a Dios va a estar seguro de que todas las cosas les van a ayudar para bien. Los sufrimientos en la vida cristiana, porque muchas veces lo enfocamos así. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, y solo pensamos en las cosas negativas. Pensamos en que pronto vamos a enfrentar una crisis y ya la estamos enfrentando. Pensamos solo en cosas negativas, me van a correr del trabajo, tengo que enfrentar persecución. Y vivimos a veces frustrados solo en la parte negativa, pero también enfoquémonos que el texto dice, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, les ayuden a bien. Así que no nada más pienses en lo negativo, también piensa en lo positivo que Dios te ha dado. A veces vemos las cosas desde una manera muy negativa, pero déjame decirte, cuando hablamos de las pruebas, los sufrimientos que el cristiano enfrenta, a menudo son una manera en la que Dios tiene, una manera adecuada para promover un bien espiritual, para promover una reforma en nuestra vida. Yo no sé cuándo fue la última vez que clamamos tanto como estos días. Yo no sé cuándo fue la última vez que como pastores no tuvimos que insistir, hermanos, hay que hacer días de ayuno y oración. Los hermanos mismos, pastor, hay que orar, hay que ayunar. Porque a veces la situación cambia cuando tenemos y enfrentamos una crisis real. Y cuando enfrentamos una crisis real, Dios usa estos medios para fortalecer nuestra fe. Es una manera apropiada para hacernos reflexionar en nuestra conducta pasada. Es una manera en la cual nosotros tenemos que evaluar nuestra vida. Ciertamente a nadie nos gusta ser evaluados, especialmente si las cosas no van del todo bien. No queremos ser evaluados. Tenemos miedo a las evaluaciones. Muchas veces cuando nosotros damos consejería matrimonial, aconsejamos a las parejas y le decimos, mire, sería bueno que ustedes evalúen su matrimonio por lo menos una vez a la semana. Y si no puede a la semana, por lo menos al mes, pero no deje de pasar una vez al mes. Y díganme, ¿cuántas veces hemos evaluado nuestra relación con nuestra pareja? Nos da miedo evaluarnos y ser evaluados. Nos da miedo preguntarle a nuestra esposa o a nuestro esposo, dime, ¿cómo estoy haciendo mi papel de esposo o de esposa, de padre o de madre? Porque lo natural es que empezamos a evaluarnos y las cosas negativas salen por delante. Muchas veces cuando evaluamos decimos solo lo negativo. Mira, deberías mejorar en esto. Debes cambiar esto. La actitud hacia esto no está correcta.
Y a veces cuando nos sentamos a evaluar, alguno podría pensar, bueno, dime algo positivo que estoy haciendo en mi relación contigo. Y muchas veces pensamos en esa evaluación y tenemos miedo y pensamos, ¿y si Dios me evalúa? Nos da más temor. Porque pensamos que Dios, así como los seres humanos, va a estar sentado solamente buscando los defectos del ser humano para señalarlo. Pero déjame decirte que Dios no actúa de esa manera. Dios quiere que nosotros de manera personal reflexionemos en nuestra actitud pasada para que podamos llegar a un cambio y a una mejoría, a un avance en nuestra vida espiritual. Dios usa también los momentos de crisis para humillar nuestro orgullo y nuestra vanidad. Cuando nosotros sentimos que nadie más lo puede hacer mejor que nosotros. Cuando nosotros pensamos que tenemos el mundo en nuestras manos, llega una pandemia. Llega la enfermedad, llega la muerte, llega el desempleo y ahí nos damos cuenta que nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra seguridad humana quedó solamente en el vacío y no hay otro lugar a donde ir, sino correr y clamar a los brazos de Jesús. Es por eso que a veces las situaciones difíciles nos ayudan en nuestra vida. Y cuando la Biblia habla que todas las cosas nos ayudan a bien, la Biblia se está refiriendo a que después de esto Dios espera que haya un cambio positivo. Y 3, también cuando hay situaciones difíciles, es para hacernos más sensibles a nuestra dependencia de Dios. Muchas veces hemos orado por personas que están en el hospital. Y cuando clamamos y oramos y el enfermo sigue en el hospital, todos clamando, todos orando, nada más se alivia, se nos olvida el clamar y el orar, muchas veces se nos olvida el agradecer. Y Dios usa los momentos de crisis, momentos difíciles como el que estamos pasando ahora, para recordarnos que dependemos única y exclusivamente de Él. Tú podrías decirme, pastor, sí, pero es difícil tratar de confiar en la promesa de Dios que todo nos irá bien cuando perdimos el empleo. Es difícil tratar de confiar en la promesa de Dios que todo me irá bien cuando mi esposa me pide el divorcio. Es difícil tratar de que todo irá bien cuando mis hijos están yendo por el camino de las drogas. Es difícil, sí. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. Pero sí sé una cosa. Todo el que ha ido a Dios en busca de ayuda, nunca ha regresado con las manos vacías. Las formas humanas se pueden acabar, pero Dios tiene para resolver nuestros problemas 1000 formas, de la cual nosotros no conocemos ni siquiera una. Así es que dejemos que Dios sea Dios y nosotros no solamente confiemos en Él, dependamos solamente de su bondad, vayamos a Él, corramos a Él. ¿Qué más sabemos? Bueno, mira, déjame decirte, estos días surgió una noticia interesante. El creador de un programa que se ha vuelto muy popular hoy en día entre todos nosotros, un programa que se usa para comunicarnos llamado Zoom. Yo creo que todo el mundo sabe qué es Zoom en estos días. El creador de Zoom, Eric Yuan, nunca se imaginó que la crisis lo iba a hacer multimillonario. Creó el Zoom y después de esta crisis, mucha gente, muchas instituciones, muchas personas usan Zoom y muchos han pagado la suscripción y a través de eso, ahora el hombre aparece en la revista de los más millonarios del mundo a través de una crisis. Y a lo mejor tú y yo siempre estamos pensando en eso. Ay, Señor, ¿cómo me haré millonario? ¿Cuándo yo tendré esa bendición como este hombre Eric Yuan que hizo el Zoom y de repente ya es millonario? Todos soñamos con un momento así. Pero no olvides contar las bendiciones de Dios cada día. Y déjame repasar contigo y analizar. Si hoy tú despertaste, si tú estás viendo esta transmisión, si tú me estás escuchando en este momento, eres bendecido. Sí, pastor, pero desperté con enfermedad, pero despertaste. Sí, pastor, pero desperté con una deuda, pero despertaste. Sí, pastor, pero tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo. Sí, pero despertaste. Y esa ya es una gran bendición. Puede ser que otros no despertaron hoy. Puede ser que otros no tuvieron el privilegio y no tienen el privilegio de estar escuchando en este momento. Y tú y yo tenemos ese privilegio. Así es que eres bendecido. Otra razón por la cual tú eres bendecido.
Si tú tuviste un lugar para dormir durante la noche, resguardarte del calor o del frío, depende de dónde nos estés escuchando. Si tú tuviste un lugar para resguardarte, eres bendecido. Aunque estés pagando la casa todavía, eres bendecido. Aunque tengas que pagar renta y el lugar no es tuyo, eres bendecido. Aún posiblemente tú me estés escuchando y tú digas, sí, pero yo estoy viviendo en un refugio para personas que no tienen casa, pues da gracias a Dios que alguien pensó hace tiempo atrás en crear un refugio para ayudarte a ti. Hay mucha gente que simple y sencillamente tuvo que dormir en la calle. Hay mucha gente que simple y sencillamente no tiene un lugar a donde ir. Así es que 2 motivos ya por los cuales somos bendecidos. Despertamos y tenemos un lugar donde refugiarnos. Pero otra cosa, si tú tienes alguien que se preocupa por ti en esta mañana, déjame decirte que eres muy bendecido. Sí, pastor, pero el que se preocupa por mí es mi papá o mi mamá y siempre están ahí tratando de corregirme. Siempre están ahí tratando de decirme qué es lo que tengo que hacer. Pues aún así eres bendecido. Hay mucha gente que no tiene padre ni madre. Hay mucha gente que no tiene amigos. Hay mucha gente que ha pasado por problemas del divorcio y están solos. Hay mucha gente que en estos momentos están pensando en suicidarse porque sienten que no hay otro destino mejor para su vida. No hay un futuro mejor que solamente quitarse la vida. Y tú y yo tenemos a alguien que se preocupa por nosotros. Así es que somos bendecidos. A pesar de las crisis que estés enfrentando, recuerda, todas las cosas, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudarán para bien. Además, si tú tienes algo para comer, eres bendecido. Si tú tienes alimento en tu casa, aunque sea repetido, aunque sea recalentado, porque la cuarentena nos ha dejado así, eres bendecido. Pastor, pero hemos comido lo mismo por varios días porque ya se acabó en la casa y no hemos ido a la tienda, pero tienes algo que comer. Déjame compartir contigo 2 historias para que veas cómo tú eres bendecido. Leí en el periódico esta semana una mujer en Colombia, en una entidad colombiana que se llama Engativá, cerca de Bogotá, o que pertenece a Bogotá. Esta mujer no tenía ya por varios días nada que comer en su casa. Pero por causa de estar en la cuarentena, no salía de casa. No tenía cómo ir a comprar tampoco. Así es que una de esas noches vio a unos oficiales de la policía que andaban por ahí y como pudo les hizo señales de ayuda, se acercaron lo más posible y ella les dijo, señores, por favor ayúdenme, no tengo qué comer. Hay varios días que no he comido. Los oficiales inmediatamente pensaron qué hacer y dijeron, vamos a regresar en un momento. Y fueron y compraron comida y le trajeron comida a esta mujer que no tenía nada que comer por varios días. Y ahora esta señora en Colombia tiene que comer. ¿Sabes? Si tienes algo que comer, aunque sean vegetales, porque a veces, es que los vegetales no me gustan. Algo que comer, eres bendecido. Hay gente que tiene que salir a las calles a robar. Y no es una excusa para decir, bueno, está bien, pero hay gente que no tiene otra opción. Han perdido el trabajo, están perdiendo la casa. El esposo o la esposa los ha abandonado. Están solos, nadie les quiere echar la mano, nadie quiere ayudarlos. Y lo único que tienen es, bueno, la única opción es salir y robar. No es que es la única opción, pero ellos ven eso como única opción. Y aún en medio de esas circunstancias, Dios puede tornar las cosas negativas, la maldición, en bendición. Hace unos años atrás, en el periódico salió la historia de una mujer en Alabama, en una localidad llamada Tarrant, Alabama. Esta mujer llamada Helen Johnson salió ese día de su casa con la determinación de traer algo para darle de comer a sus hijos. No tenía dinero, no tenía comida, estaba perdiendo la casa. Y salió al mercado. Y estando en el mercado, la única posibilidad que ella vio, dijo, voy a robar algo para alimentar a mi familia. Para su desgracia, cuando estaba en el proceso de robarse algo, fue capturada por la policía. Y cuando la capturó la policía, ella pensó, ahora sí mis problemas se agrandaron. Ahora sí estoy en una crisis mucho mayor. Ahora sí que no tengo hacia dónde ir. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa? Que Dios, que no desampara a los que están en necesidad. Dios, que si lo buscamos nos va a traer bendición. Ella de alguna manera, en medio de su crisis, pudo ver cómo el oficial que la estaba arrestando se dio cuenta que la mujer estaba robando por gran necesidad.
y lejos de llevarla a la prisión, la llevó a su casa. Poco tiempo después, los policías de Alabama y en Taranto, Alabama, fueron y le llevaron comida. Y la mujer ahora expresa: qué gran bendición. Algo que parecía que iba a terminar en una situación trágica, Dios la tornó en una situación de bendición. Y esta mujer ahora tenía algo para darle de comer a sus hijos. Y es que nosotros sabemos las bendiciones de Dios. Tú y yo hemos escuchado más de una vez cómo Dios en el pasado y en el presente sigue bendiciendo a su pueblo. Y como sabemos estas cosas, nosotros tenemos que ponerlas en práctica. Tenemos que vivirlas. No solamente quedarnos con la teoría y la información. Y déjame decirte, cuando nosotros decimos que sabemos, me llama la atención porque hace tiempo atrás leí una historia de hace muchos años atrás, un hombre que trabajaba en las vías del ferrocarril. Hoy aquí en los Estados Unidos, yo creo que en la mayoría de los lugares, los ferrocarriles tienen esas tablas o esos varas de madera que bajan con luces cuando viene el ferrocarril. Pero en la época donde este hombre trabajaba no existía eso. O sea, es que había personas que cuando el ferrocarril venía tenían que salir de una casetita que estaba ahí. Tenían una lámpara de aceite en sus manos y tenían que agitarla para que las personas que venían, los carros que venían, vieran que el ferrocarril estaba pasando y pudieran hacer un alto. Y un día hubo una tragedia. Un ferrocarril iba cruzando y un automóvil chocó con el ferrocarril, hubo muchos muertos. El ferrocarril se descarriló y finalmente hubo tragedia y caos. Entonces las investigaciones empezaron a analizar qué falló y llamaron a este hombre que trabajaba en la caseta del ferrocarril. Lo llamaron a la corte, al juicio, y le preguntaron: señor, ¿usted sabe las instrucciones de lo que tiene que hacer? Sí. Así como tú y yo sabemos lo que Dios dice que hay que hacer, sí lo sabemos. Sabemos. No es falta de conocimiento. Muy bien. ¿Usted estaba en su lugar, en su caseta ese día, en el lugar de trabajo? Sí. ¿Estaba despierto, señor? ¿No se había dormido? Sí, yo estaba despierto. ¿Tenía la lámpara en la mano? Sí, tenía la lámpara en la mano. ¿Agitó su lámpara? Sí, la agité. Preguntas, no hay más preguntas. Se fue. Cuando llegó a su casa, el hombre iba temblando y dijo: qué bueno que no me preguntaron si tenía prendida mi lámpara. Y déjame decirte que tú y yo sabemos también. Sabemos lo que hay que hacer. Es posible que estemos despiertos ante los acontecimientos. Es posible que estemos en nuestro lugar destinado, en el lugar correcto. Tenemos la lámpara, que es la palabra de Dios, pero es necesario agitarla, abrirla, para que ilumine y nos diga el camino que hay que seguir. Si no, la tragedia llegará a nuestra vida. Pero déjame decirte ahora las buenas noticias de Romanos. ¿Qué es lo que sabemos? Romanos capítulo 1 nos inicia diciendo lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¡Qué buena noticia! Si tú vas a Cristo Jesús y le entregas tus debilidades, le entregas tus problemas, le entregas tus angustias, le entregas tu desesperación, le entregas tu falta de confianza en Él y le pides ayuda, dice la Biblia, ninguna condenación habrá para ti y para mí, si decidimos confiar en Cristo Jesús, si decidimos estar guiados por el Espíritu de Dios, si decidimos confiar en el método divino en vez de en el método humano, ninguna condenación. Buena noticia. Somos bendecidos por eso. Dios nos está dando la seguridad de que Él está con los brazos abiertos como el Padre y el Hijo pródigo, esperándonos. Y no está esperándonos para condenarnos, está esperándonos porque quiere transformarnos y limpiar nuestra vida. ¿No es esa una buena noticia? ¿No te sientes ya bendecido por Dios? Así es que cuando escuches, sabemos que los que aman a Dios recuerdan: sí sé, porque Dios no me condena. Pero sabes, pareciera que hay una contradicción en el versículo 3, porque dice la Biblia: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, lo que era imposible por causa de la ley, Dios a través de Jesucristo lo hizo posible. Y quiero compartir contigo dos experiencias bíblicas. Mira, la palabra de Dios nos habla acerca de dos personajes muy interesantes. No vamos a estudiar a detalle sus historias,
porque quisiéramos que en un futuro las estudiemos, pero pensemos por un momento en María Magdalena. Muchos la conocen como María la pecadora, María la que Jesús sacó 7 demonios de su vida. Eso me hace pensar que María, una vez que vino a Jesús, volvía otra vez hasta que el Señor hizo la obra completa en ella. Y déjame decirte, si tú has ido a Jesús y has fallado, no es porque Dios no sea efectivo, es porque quizá tú y yo nos hemos alejado, pero déjame decirte que el problema está o no está en que tú fallaste, el problema está si te levantas o no. María Magdalena falló quizá más de una vez, pero siempre se levantó y fue a los pies de Jesús. Pero ¿cómo fue su encuentro con Jesús? Resulta que querían ponerle una trampa a Jesús. Y unos hombres como María Magdalena se dedicaba al trabajo de la prostitución, porque las circunstancias la habían llevado ahí. Porque ahora no podía salir de ahí, estaba enredada y no sabía cómo salir. Y María Magdalena estaba metida en esa vida que no le daba placer, no le daba satisfacción, no le traía paz, pero ella pensaba, ¿qué más puedo hacer? Y es posible que en este momento de tu vida tú también estés sumergido en una situación la cual tú reconoces, yo no debo estar así. Yo quiero salir de aquí, pero no sabes qué hacer. Pues déjame decirte que cuando María Magdalena se encontró con Jesús, Jesús le resolvió sus problemas. Tomó un proceso, pero una vez que te pones en las manos de Dios, Dios iniciará la obra. Y dice la palabra de Dios que estamos seguros y convencidos de que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Dios no se rinde con nosotros. Así es que estos hombres llegaron con María y le dijeron, María, queremos contratar tus servicios. Y ella, como a eso se dedicaba, dijo, está bien. Ella pensó, posiblemente voy a tener un buen negocio en esto. Y le dijeron, pero necesitamos ir a otra ciudad. Y entonces ella pensó, pues posiblemente ahí voy a encontrar ahora sí por fin un esposo que sea el marido para mí. Posiblemente voy a encontrar un buen hombre. Y le pagaron para ir a tener un servicio. La llevaron y cuando ella estaba ofreciendo su servicio, de repente escucha voces, gritos, la sacan de donde ella estaba, la arrastran ahí, yo me imagino quizá con una sábana arrastrada, y la llevan hacia Jesús, la tiran a los pies de Jesús. Y cuando la tiran a los pies de Jesús, ella está esperando, porque la ley decía que había que apedrearla. Moisés había dicho en la ley que una persona captada en el acto del adulterio necesitaba ser apedreada. Lo interesante es que en esta ocasión solo trajeron a María y no trajeron al adúltero. Era una trampa. Y las personas dijeron, a ver Jesús, ¿qué vas a hacer? Y hoy en día hay mucha gente que desafía a Dios. ¿Qué vas a hacer, Dios? Si eres Dios, a ver, haz algo. Pero Dios en su infinita misericordia, en su infinita paciencia, no respondió palabra. Simplemente se inclinó en tierra, empezó a escribir en tierra y poco a poco, uno a uno, se fueron todos los que la acusaban. Y de repente la mujer temblorosa, tirada a los pies de Jesús, callada, reconociendo, sí me equivoqué, sí necesito un cambio, sí necesito ayuda. Escucha la tierna voz de Jesús que le dice, ¿y los que te condenan, dónde están? Yo imagino a esa mujer temblorosa levantando la vista alrededor y dijo, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ah, qué linda lección, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú vas a Jesús y caes a sus pies, así como María Magdalena, si vas a Jesús, Jesús no te dejará regresar de la misma manera. Jesús te extenderá también la invitación, ir y no pecar más. Pero la historia continúa. Y resulta que el hombre que había metido a María Magdalena en este negocio de la prostitución era su tío. Su tío llamado Simón. Simón un día contrajo lepra. Y la lepra era una causa de tener que apartarse de los seres queridos, tener que huir fuera de la ciudad, y todo lo que el Simón tenía, vamos a decir, su riqueza, su posición, su fama, se vino abajo por causa de la lepra. Y un día Jesús lo encuentra, porque el leproso tenía que andar, y por donde andaba, lejos de la ciudad, tenía que exclamar, inmundo, inmundo.
Jesús no tenía miedo a tocar a los inmundos. Jesús vino y vio a Simón. Y Jesús pudo haberle dicho, como tú y yo hubiéramos dicho, te lo mereces por andar metiendo a esta niña en la prostitución. Te lo mereces porque eres malo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lo vio con esa mirada de amor. Se acercó a Simón, lo sanó de su lepra. Y Simón, que estaba acostumbrado a pagar por todos los servicios, Simón, que estaba quizá con la mentalidad humana, como tú y yo muchas veces estamos con esa mentalidad humana, se quedó pensando, algo tengo que hacer para poder pagarle a este hombre por su servicio. Yo me imagino que Simón a veces en las noches no dormía y pensaba, es que yo tengo que hacer algo para pagarle a ese Jesús. Yo no puedo estar en deuda con ese Jesús. Hasta que de repente vino a su mente la idea, voy a hacer un banquete. Y ahí encontramos en el banquete a Jesús sentado con Simón, los discípulos, y de repente en medio del banquete entra María Magdalena. María Magdalena, de la cual Jesús había sacado 7 demonios. María Magdalena, de la cual Jesús había transformado y ahora ya no estaba en la prostitución. María Magdalena, que Jesús había sacado de su vida pasada y le había dado un nuevo futuro a su vida, un nuevo enfoque a su vida. Entra María Magdalena en escena. Y Simón, que la había metido en esa vida oscura. Simón, que había sido el causante de todas las desgracias de María Magdalena. Simón empieza a pensar y dice, si este hombre fuera profeta. Y Jesús le hace una pregunta, Simón, ¿quién está más agradecido? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Pero sabes, Jesús no condenó a Simón. Jesús lo ayudó a salir de su estado de lepra. Jesús ayudó a María Magdalena a salir. Así es que nosotros tenemos claro que ninguna condenación hay. Y lo que aparentemente es imposible, porque la ley dice que hay que apedrear, Cristo Jesús vino y toma nuestro lugar para que a través de Cristo sea posible. Es probable que en esta mañana tú estés pensando lo mismo. Es probable que tú digas, Señor, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero recuerda también una cosa, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Simón se quedó pensando solamente en la paga del pecado es muerte. Y se le olvidó que el regalo de Dios, la vida eterna, es un regalo, no hay cómo pagarlo. Es recibirlo y gozarlo. Otra de las bendiciones que nosotros recibimos, la encontramos en el versículo 6 de Romanos 8. Y dice la Biblia, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y trae paz. Mis queridos hermanos, amigos que nos escuchan, recuerden, sí, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice, y con ejemplos, que no hay condenación si estamos en Cristo. Porque la Biblia dice y da ejemplos que lo que era imposible para la ley, Cristo Jesús lo hace posible. Pero entonces ahora el Señor nos dice, necesitamos ahora ocuparnos de las cosas del Espíritu para que podamos tener vida y podamos tener paz. Hoy en día hay mucha gente que no tiene paz. Hoy en día hay mucha gente que está pensando en la última alternativa, quitarse la vida. Posiblemente, así como la viuda de Sarepta, esta es mi última comida, yo pensaba comérmela y dejarme morir. Es probable que tú te has dado por vencido porque piensas el problema que yo tengo, nadie lo conoce, pero es el problema más grande. Déjame decirte que no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. El canto dice, no hay montaña que Él no pueda mover. Si el pecado del mundo cargó sobre sus hombros, Él te puede cargar a ti también. No hay problema que Él no pueda resolver. Cristo Jesús es más grande que cualquier problema. Pero tenemos que hacer lo que dice su palabra. Ocuparnos de la carne nos traerá muerte. Enfocarnos mucho en los problemas. Tratar de resolvernos por nuestra propia cuenta nos traerá destrucción. Pero el ocuparnos del Espíritu nos traerá vida y nos dará paz. ¿Quién no quiere tener paz en este mundo de confusión? ¿Quién no quiere vivir una vida segura en Cristo? Gálatas capítulo 5 nos dice de una manera descriptiva que las obras del Espíritu y las obras de la carne no van juntas. Y vamos a leer un poquito en Gálatas capítulo 5 y vamos a analizar
lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5 y los versículos 16 en adelante. Y mira, en Romanos Dios nos insta y dice, ocuparnos del Espíritu es vida y es paz. En Gálatas, el mismo Pablo escribiendo dice en el versículo capítulo 5 y verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y sigue diciendo el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Te das cuenta otra vez entra aquí el asunto de la ley? No te preocupes tanto por cumplir todo, por hacer todo. El joven rico hacía todo, cumplía todo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Preocúpate por estar cerca de Dios y entonces Dios se encargará de que todos los detalles de la ley se vengan de manera automática en tu vida, porque tú amas a Dios y el que ama a Dios no hay condenación, porque Cristo obra a través de él una transformación en su vida. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Y la Biblia nos dice, ahí mismo en Gálatas, nos da una lista de los frutos de la carne: avaricia, inmundicia, homicidios, divisiones, herejías, etc. Pero el versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu, y aquí entra lo interesante, si nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque el resultado de tener una experiencia con Dios, de estar en comunión con Dios, de entregarle a Dios nuestro ser, de rendirnos ante Él, de caer a sus pies como lo hizo María Magdalena, como resultado te traerá libertad. No hay condenación. La ley que aparentemente se contradecía por lo malo que tú eres, el Señor en la cruz del Calvario murió por ti y toma nuestro lugar y ahora Él nos justifica delante del Padre. Y para tener y seguir viviendo esa vida de gozo y plenitud, el Señor nos dice, necesitamos andar en el Espíritu. Y aún más, dice la Biblia, que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Posiblemente tú te sientes muerto espiritualmente. Pues si vas a Cristo, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu puede levantarte a ti de la muerte espiritual. Ese mismo Espíritu te puede vivificar. Ese mismo Espíritu te puede transformar. Ese mismo Espíritu te puede guiar a los brazos de Jesús. Pero tienes que ir a Él. Y cuando nosotros vamos a Él, la Biblia nos dice con seguridad en el versículo 26, de igual manera, Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué buena noticia tenemos aquí. Yo no había analizado esta parte, pero cuando estaba leyendo me di cuenta que el ser humano que va a Jesús, el cristiano que confía en Dios, tiene dos intercesores. ¿Te habías dado cuenta de eso? Cuando Jesús ascendió al cielo dijo, he aquí les voy a enviar un consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuán poco caso hacemos al consolador. Le hacemos tan poco caso como la historia que leí hace un tiempo atrás. Cuenta la historia de un hombre que en un día de su cumpleaños le hicieron una fiesta, trajeron muchos regalos. Y entre uno de los regalos, a alguien se le ocurrió traerle de regalo un par de guantes para el frío. Pero imagínate, aquí en Texas, el clima es tan caliente que pensar en guantes, eso es una locura. Aún en los tiempos de frío es muy poca la gente que usa guantes porque no es tan frío. Aquí los calores llegan a las temperaturas a los 100, 105, así es que ¿quién pensaría en guantes? Si tú tienes una reunión y alguien te regala unos guantes, esos que tienen peluche adentro, gruesos, tú los ves y dices, qué regalo tan más inútil. Y el hombre pensó así y guardó los guantes. Los puso ahí en una gaveta.
Pasaron los días, los meses, los años, y un día recibió una llamada para ir a trabajar a otra parte, a un estado al norte, donde sí que hacía frío, y el hombre se acordó de sus guantes. Y todavía se acordó de sus guantes, simplemente los agarró, los echó en la maleta y se los llevó por si los necesitaba. Llegando al estado donde tenía que trabajar, hacía demasiado frío y dijo, ahora sí que necesito mis guantes. Abrió su maleta, sacó los guantes. Cuando metió la mano se dio cuenta que no podía entrar, como que algo estaba adentro obstruyendo, y sacó la mano y empezó a ver, hay un papel. Y muchas veces cuando uno compra cosas nuevas le ponen papeles para que se vea infladito, como los zapatos. Y él pensó, pues es el papel que han de venir en los guantes, pero qué raro. Así es que como pudo sacó un papel y se dio cuenta que era un billete de $100. El hombre emocionado cuando vio eso y vio que todos los dedos tenían algo, empezó a sacar, y en cada dedo de los guantes había un billete de $100. Que estuvieron guardados ahí en su recámara por años. Porque el hombre pensó que era un regalo inútil. Porque el hombre pensó que no servía de nada. Porque el hombre pensó, con este calor, ¿para qué lo quiero? Y es probable que tú y yo hemos ignorado por muchos años el regalo precioso del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos puede ayudar a que todas las cosas nos ayuden a bien si estamos en Cristo. Ese Espíritu Santo que quizá hemos tenido ahí, clamando por Él, pero ignorando su voz. Hoy es el día que nosotros vayamos y abramos la gaveta de nuestro corazón y le digamos al Espíritu Santo, ven, porque yo quiero recibir las bendiciones que tú tienes para mi vida. Yo quiero recibir el gozo de estar con Cristo. Entonces Elena de White lo presenta de la siguiente manera. Aquí es donde yo te digo, tenemos dos intercesores. Cristo Jesús está delante del Padre, intercediendo por nosotros, ahí en el trono de Dios, está ahí. Cristo sigue sentado en su trono, intercediendo por ti y por mí. Pero el Espíritu Santo no intercede igual que Cristo. El Espíritu Santo, dice Elena de White, intercede hacia adentro de nosotros, redarguyendo nuestro corazón, hablando a nuestra vida, tratando de que de nosotros salgan palabras de gratitud y de bondad hacia Dios, reconociendo que solamente por su gracia y por su amor podemos ser salvos. Qué privilegio es nuestro de tener dos intercesores. Uno intercede ante el Padre por nosotros y otro intercede en nuestro corazón para convencernos, para guiarnos y para llevarnos a los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar ayuda, un oportuno socorro. Podemos hacerlo con confianza, porque si tú vas a Dios, recuerda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No son buenas noticias? ¿No son maravillosas noticias el saber que sí pueden venir momentos difíciles, que sí pueden venir momentos de prueba? Pero si estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Cristo Jesús nos ha dado su Espíritu Santo. Él está intercediendo por nosotros para ayudarnos. Y cuando nosotros oramos y nuestras oraciones suben al trono de la gracia, cuando nuestras oraciones son presentadas delante de Dios, imperfectas, a veces sin forma, sin sentido, dice el comentario de Elena de White que Dios y su Espíritu Santo transforman esa oración para que lleguen al trono de la gracia y sean aceptables delante de Dios. ¡Qué maravilla! Dios está obrando en nuestro favor. No estamos solos en esto. Tenemos ayuda, suficiente ayuda para poder salir victoriosos en las pruebas. Y fíjate lo que dice el comentario bíblico de Elena de White. El Espíritu Santo actúa en nosotros o sobre nuestros corazones, extrayendo oraciones y arrepentimiento, alabanza y agradecimiento. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de que el Espíritu hace resonar las cuerdas del alma con santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Es por eso tan importante que nosotros vayamos y le confiemos al Espíritu Santo que Él nos guíe. Cristo Jesús está delante de Dios, el Padre. Ya no como un sacerdote en la antigüedad con el incienso que tenía que estar ahí siempre.
ahora Él está con el incensario de su propio mérito. Porque Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. En Él que no hay mancha de corrupción terrenal. Él reúne este incensario, las oraciones, las alabanzas y las confesiones de su pueblo, y con ellas pone su propia justicia, que es impecable, para que sean aceptadas delante de Dios. ¡Qué maravilla! Y entonces, cuando hacemos esto, recibiremos las bondadosas respuestas de Dios. Por eso cuando nosotros leemos en Romanos 8:28, que dice la palabra de Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos decir con seguridad, entonces, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿qué te puede hacer caer? Y termina diciendo el capítulo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El desafío esta mañana es a que nada nos separe del amor de Dios, a que confiemos en que su promesa es real. Y mira, esta promesa de que nada nos podrá separar del amor de Dios tiene dos connotaciones. La primera es que no hay nada que el ser humano pueda hacer para que Dios diga, ya no voy a amar a este ser humano. Mientras el Espíritu siga intercediendo por ti, redarguyendo tu corazón, tocando tu vida, es señal de que Dios todavía te ama. Muchos piensan, ¿y cuándo será que yo cometí el pecado imperdonable? Pues mientras tengas vida, todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Porque el Espíritu de Dios está todos los días hasta el fin del mundo. Sigue obrando, sigue hablando en nuestros corazones, sigue tocando las fibras más íntimas para producir esa música agradable que Dios quiere escuchar, para producir ese arrepentimiento que necesitamos. Pero la otra cosa que nos lleva a pensar esto es que si nosotros vamos a Dios y lo conocemos de verdad, no habrá nada que nos haga dudar, no habrá nada que nos haga pensar, no habrá nada que nos haga temblar y no habrá nada que nos pueda separar del amor que tenemos por Cristo Jesús. Por eso esta mañana la invitación es a que tú y yo vayamos a Dios, que tú y yo podamos confiar que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hace unos años atrás un joven pintor quería copiar la figura de un artista italiano y él empezó a pintar y por más que pintaba, el cuadro era muy bonito, pero en realidad no le salía como él quería. El cuadro le quedaba bonito, pero no era igual al cuadro que él quería pintar. El autor de este cuadro era Rafael. Y este joven, tratando de imitar, fue incluso hasta Italia, Florencia, Italia. Trató de copiar, pero por más que él copiaba, dijo, no sale. Y entonces el joven llegó a una conclusión. Si yo tuviera el espíritu de Rafael para pintar, entonces el cuadro saldría perfecto. Y déjame decirte esta mañana, si tú y yo tuviéramos el espíritu de Cristo, entonces reflejaríamos más de su amor. Entonces viviríamos confiados y seguros. Entonces podríamos decir, como dice Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué no le abres tu corazón a Jesús? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, aquí estoy? Quiero vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida sin condenación, una vida guiada por tu Espíritu Santo.
¿Por qué no le dices al Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, Espíritu de Dios, ven a mi vida? Ven como lluvia cuando cae en el desierto y brota vida nueva. Mientras escuchas este canto, si le quieres decir a Dios que te transforme con su Espíritu Santo, que te ayude a vivir una vida confiado y seguro, porque Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mientras escuchamos este canto, yo voy a estar orando y ríndete a Jesús. Entrégale tus debilidades, tus problemas, tus flaquezas y deja que su Espíritu obre y te transforme. Escuchemos este canto y deja que Dios te hable a través de su Espíritu. Cuando llega la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando llega la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida.
dejas fluir. Querido Dios y Padre, qué bendición saber que en medio de esta situación difícil que podemos estar viviendo, tu Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Que tú intercedes por nosotros ante el Padre Celestial. Y por ello, Padre, podemos nosotros como Pablo decir, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, te entregamos nuestra vida. Queremos una vida diferente. Queremos que nos transformes con tu Espíritu Santo. Queremos caer a tus pies y recibir también de ti las palabras, ninguna condenación hay. Pero vete y no peques más. Vete y vive una vida guiado por el Espíritu. Vete y confiado de que Cristo Jesús sigue intercediendo por ti, pero haz caso a la voz del Espíritu que intercede a tu corazón para poder arrepentirte y poder recibir la transformación plena que Dios quiere hacer. Señor, si hay alguien aquí que está escuchando, si hay alguien que en este momento está clamando a ti por un cambio, lo pongo en tus manos. Transfórmalo, Señor. Danos de tu paz y ayúdanos a vivir confiados y seguros en ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y mi invitación es a confiar tanto en Dios que nada nos pueda separar del gran amor de Dios. Dios te bendiga.